¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es nuestra charla política de cierre de semana aquí por CN23. Estoy muy ansioso de ir a la mesa con los muchachos para charlar acerca de la semana política, la coyuntura y sobre todo desde la perspectiva de las palabras de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anoche por cadena nacional, que dejó, además de un anuncio muy importante, definiciones políticas concretas y contundentes. Siempre es trascendente la palabra de la presidenta de la Nación, pero me parece que ayer hubo algún tono y también cierto contenido y forma especial. Lo vamos a poner a discusión de la mesa en un ratito nada más. Vamos a hablar de Brasil, porque parece haber habido una reacción del pueblo brasileño respecto del avance de la derecha, sobre todo en función del intento de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, aunque también muy críticos respecto de algunas medidas políticas y económicas. Y Grecia también se ha colado en la agenda mundial, pero sobre todo porque nosotros venimos siguiendo desde nuestra región el respeto por las soberanías en función de las peleas contra los establishments financieros internacionales. La dimisión de Alexis Tsipras y el llamado a elecciones también va a estar presente en la mesa de hoy, en nuestra charla típica de los viernes por la noche aquí en Con Ideas Propias. Vamos a ello, hasta las 23:30 estamos. Muchachos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Decía en la presentación que la palabra política de la presidenta de la Nación, siempre trascendente y siempre muy anclado en la coyuntura, ayer tuvo un carácter, me parece, especial. Quizá por el momento, quizá por el contexto de la propia campaña, por definiciones políticas y un anuncio que enseguida vamos a repasar. ¿Dónde hicieron hincapié o dónde pusieron mayormente el foco en la cadena nacional de ayer? Bueno, son muchos temas, los focos se pueden poner en muchas cosas. Pero no hay algo, no hay mensaje político que va por arriba hay un mensaje, de todos los temas. efectivamente, que tiene que ver con lo que llamamos, si le ponemos un título, la campaña sucia o el mal uso de cuestiones como la inundación. Y bueno, y todo ese ejemplo que ella da vinculando antecedentes de cuestiones que suceden en la región o sucedieron en la región. Fíjate que llegó a ubicar, a hacer alguna referencia a las acciones dirigidas a la destitución de Salvador Allende. Sí, también. Y dijo, hay un país del norte, y habló de una agencia de inteligencia y utilizó una cantidad de términos que claramente se ubican en denunciar esto que también nosotros ya lo hemos tocado, es decir, que no parecía casual que en Venezuela, en Ecuador, en Brasil, en la Argentina, es decir, en Chile inclusive, se diera casi al mismo tiempo y con algún matiz una campaña que uno podría caracterizar como de desestabilización, con esta cosa de el ataque a los populismos, a la defensa de la República, con esos eufemismos, las instituciones, etcétera, etcétera, que parecen realmente armados desde una central de inteligencia, porque tienen denominadores comunes, así como nosotros siempre decimos que las recetas del Fondo Monetario en todo caso difieren en el idioma, son traducidas a idiomas distintos, pero tienen una matriz que es invariable. Creo que en este caso pasa exactamente lo mismo. Y después, por supuesto, cuando ella habla desde el balcón a la militancia, y lo hace con vehemencia, y la militancia acompaña con cánticos, y por supuesto con aplausos y con vítores, el compromiso de la continuidad. Dijo, bueno, estos candidatos van a darle continuidad al proyecto nacional y popular. No hagan comparaciones, porque las comparaciones son odiosas, cada uno es como es, pero hizo mucho, y por supuesto un respaldo explícito a los dos candidatos del Frente para la Victoria. Y aclaró, por si había alguna duda, que no es una confrontación electoral entre el Frente para la Victoria y el Arcángel San Gabriel. Del otro lado está, digamos, la derecha conservadora que quiere dar la vuelta de la página a la década de los 90. Uno podría decir que
esta posición tan firme de Cristina, continuadora de la misma posición de Néstor, o sea, de esta Argentina kirchnerista de estos 12 años, en materia de política internacional, de denunciar sin eufemismos que existe un imperio, lo que ayer dijo el norte, que tiene una política intervencionista que hay que enfrentar y que así lo ha hecho a lo largo de todos estos años. Así que esa ha sido una conducta clara y valiente, como suele decirse, en términos políticos. Pero ayer, además, hizo hincapié en lo que creo que es el epicentro de estos días, que es Brasil, donde la ofensiva que decía Carlos en todo el continente tiene un epicentro en Brasil, y en todo caso, las críticas que se le pueden hacer al gobierno de Dilma, que se la hacen efectivamente los sectores obreros, los sin techo, podríamos hacerla nosotros, de hecho lo hacemos, es otra cuestión. Lo central para la presidenta de la Nación Argentina como estadista es defender la democracia brasilera y denunciar que hay un complot continental de Estados Unidos. En un rato nos vamos a meter, por supuesto, específicamente sobre ese tema. Antes de ir a escuchar a la presidenta respecto de un anuncio muy importante que nos va a dejar charlando un buen rato, es un hecho político en sí mismo la manera en que la presidenta elige su palabra política. Cómo lo hace, los recursos que tiene, cómo emplea, los tonos, las formas. Yo estoy tentado a creer que lo mejor que le vendría a los candidatos con más posibilidades en estas elecciones es quizá volver al papel, al discurso leído, porque el contraste va a ser muy complejo, me parece, ¿no? Quedarían en una situación muy desventajosa si intentaran emular algo que ya tiene, insisto, valor político. Bueno, en sí algunos mismo. usan el teleprompter, sin teleprompter no pueden hablar, así que, digamos, se han modernizado, no necesitan papel, tienen mecanismos un poquito más sofisticados. Pero un parrafito más del discurso. Yo lo comparo con el discurso que a mí me impactó muchísimo, que dio Cristina en la cumbre de las Américas, la última cumbre. No fue un discurso, la intervención de ella allí, sentada al lado del presidente de Estados Unidos. Hay otra también de gran trascendencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde incluso se llegó a decir que Obama no escuchaba, porque Obama puso una cara de póker increíble, y en realidad después se explicó que tenía un audífono muy pequeño y por eso no se lo veía, porque acá lo que había trascendido que se había sacado el audífono para no escuchar la traducción. Pero son discursos de un contenido notable y, acompañando lo que decía Juan Carlos recién, de una gran valentía, de un coraje político, porque hay que animarse a decir en un foro internacional y con el presidente de los Estados Unidos sentado al lado o enfrente, las cosas que ha dicho, por ejemplo, hablando del narcotráfico, hablando de los paraísos fiscales, hablando del tema del veto que tienen las grandes potencias en el Consejo de Seguridad. Es decir, tocando cosas de una trascendencia notable, verdaderamente de una gran estadista. Yo traje un temita del día de hoy en La Nación. Les leo el título nada más, porque es parte de las presiones del establishment. Reconciliación, indultos y amnistías, dice el editorial de hoy de La Nación. Les leo la bajada. Es imperioso reemplazar las ansias de venganza por la disposición a perdonar desde el conocimiento íntegro de la verdad, midiendo a todos con la misma vara. Y completo brevemente que dice que luego nos referimos a un cambio profundo de rumbo para el cual es imperioso reemplazar las ansias de venganza por la disposición a perdonar a partir del conocimiento íntegro de la verdad. Es decir, terminar con los juicios a los criminales de la última dictadura cívico-militar. Vamos a meternos de lleno en un tramo de la palabra de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anoche, un discurso muy importante, en realidad el envío al Congreso Nacional de un proyecto. Vamos a ver los detalles y ya venimos. Lo que sí es importante es el proyecto de ley que vamos a enviar esta semana y que es la constitución, la conformación por ley del Congreso Nacional de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresa, ANPES, que involucra a todas las empresas, a todos los paquetes accionarios que conforman el activo, parte del activo del ANSES.
o sea, nuestro sistema previsional argentino. Estas empresas habían vendido acciones, o se les habían comprado parte de sus capitales accionarios, las AFJP, cuando los recursos de los trabajadores estaban administrados. Con este proyecto de ley queremos primero conformar una agencia en la cual podamos unir en esa misma agencia cómo se administran, porque cada una de estas participaciones societarias tiene miembros en los directorios que participan de las decisiones de la empresa, son empresas que están en el sector industrial, en el sector energético, o sea, que tiene que ver con la vida cotidiana, con la actividad económica, que tiene que ver con la vida de los ciudadanos, que tiene que ver también con los intereses de los pequeños, medianos y también grandes empresarios. Por lo tanto, no solamente tiene el valor de un gran capital de reserva de los jubilados, sino también tiene un sentido estratégico participar en las decisiones de estas empresas porque hacen a la gran macro de la economía. Y lo que es más importante, para decidir la venta de estos importantes activos que significan una garantía, un respaldo para nuestros jubilados, ya no bastará con la lapicera de nadie. Deberá pasar la venta de estas acciones por el Parlamento argentino y ser aprobadas por las 2/3 partes de ese Parlamento. En el auditorio había gobernadores, por supuesto, referentes políticos muy importantes, también el sector empresarial. ¿En resguardo de qué es esta decisión que ha tomado el gobierno? Bueno, a ver, la presidenta explica porque esto tiene una historia. Las FJP, como el ANSES, necesitan hacer inversiones de largo plazo que sean rentables y le den sustentabilidad a un mecanismo de acumulación que es de largo plazo como es el sistema previsional. El menú que tenían las FJP les permitía, entre otras cosas, comprar acciones de empresas privadas. Cuando se produce la reestatización del sistema, el Estado se encuentra entre sus activos con que es accionista de bancos, de compañías energéticas, de empresas industriales. Sí, sectores etcétera, estratégicos. Son todas grandes empresas. Y en algunos casos monopólicas. Las que cotizan en bolsa, las grandes empresas. Y bueno, y creo que el gobierno tomó de entrada una decisión, me parece valiosísima. En vez de deshacerse de esos activos que tal vez no hubiera comprado si se hubiera, hoy, digamos, la ANSES no lo hubiera elegido, la ANSES elige comprar bonos del Tesoro, es decir, financiar el plan Procrear, es decir, otro tipo de cuestiones. Pero ante la realidad de tener esa participación directa, que como ella decía, permite tener directores, por ejemplo, en Clarín, en Techín, en bancos, en Arcor, etcétera, creo que lo que se está diciendo es, bueno, este espacio que no buscamos pero que heredamos, vamos a mantenerlo, porque esto nos permite estar cerca, conocer y tener opinión además respecto de las decisiones empresarias de lo que podríamos llamar el establishment, porque si vos mirás esa lista, ese es el establishment. Habrá algunas que faltan, pero ahí tenés bien representado el Para ese establishment es una molestia muy grande que ellos son antiestatistas, partidarios ideológicamente del libre mercado y porque además esa ideología es funcional a la defensa de sus intereses y de sus ganancias. No importa el porcentaje accionario. No, el porcentaje, el hecho de que estén, ya es simbólico. El hecho de que estén ya les molesta mucho. Los porcentajes varían los derechos que se tienen. Y los porcentajes, como varían los derechos que se tienen, claro. Por supuesto no es lo mismo tener el 1 que tener el 30, el 1%, tener el 30%, porque desde allí hay derechos como minoría o no los hay, según el porcentaje. Pero son sociedades de capitales, son capitalistas, o sea, son sociedades anónimas, como actúan en el mundo entero los capitales, como sociedades anónimas. Por lo tanto, les genera una irritación que no es psicológica, sino relacionada con sus intereses y el dominio de sus empresas, de que el Estado, el Estado es una cosa muy amplia, porque el Estado también representa la cobranza de impuestos, el control de las exportaciones, más allá de que el director que está asignado por el Estado allí
va a cumplir una función específica en esa empresa, pero en definitiva integra un cuerpo que tiene que ver con el control, entre otras cosas, y con la orientación. Por lo tanto, lo sienten como un cuerpo extraño y quisieran que eso desaparezca. Lo que hace la presidenta es mantener una gran coherencia y firmeza en defensa de los intereses del Estado Nacional, que implica una confrontación más con esos sectores corporativos. Claro, es garantizar la existencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es lo que garantiza los aumentos 2 veces por año a los jubilados. Entonces, esta mayoría especial que requeriría una eventual venta de esas acciones del Estado pone un freno, un límite a los que ya están diciendo que habría que subastar esas acciones para dárselas a FJP del exterior. Creo que es una respuesta. Y que traigan capitales. Esta es la respuesta. Es la respuesta a uno de los economistas que se supone que asesoran al candidato Macri, que ha dicho esto que dice Edgardo, es decir, que ahí hay un capital que el Estado no tiene por qué tener y que sería una buena oportunidad de hacerse de 5 o 6 mil millones de dólares por esa vía, y que esto le vendría muy bien al país, reservas, etcétera, etcétera. Se me ocurre subrayar a través de esta gestión de gobierno cómo se ha legitimado la intervención del Estado para dar este tipo de batalla. Quizá en otro tiempo impensable, o incluso le da un atreverse político que en otro tiempo no sé. Pero el atreverse es resultado de la acción, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo es claro, no es que ahora se atreven. Se empezaron a atrever el 25 de mayo del 2003. No, por eso se fue se atrevieron con el no al ALCA, se atrevieron con la negociación de la deuda externa, se atrevieron con la recuperación de YPF, de aerolíneas, de los ferrocarriles. Se viven atreviendo. Y eso creo que es lo que no le bancan. Y eso es una cuestión ideológica. Totalmente. No solamente de coraje personal, que también opino que lo es. Los dirigentes políticos son seres humanos que tienen coraje o no lo tienen. Y tienen una ideología que fortalece ese coraje o a la inversa, en fin. Aquí creo que está claro que desde el inicio lo ha tenido. Lo decía sobre el tema internacional y el imperio. Y este es un tema local y las grandes corporaciones locales. La presidenta también dijo que esto no tiene nada que ver con el fin de ciclo anunciado por la oposición. O sea que hay un Estado activo, presente, y la decisión política de avanzar hasta el último día del mandato y seguir después. ¿Esto es en función o a riesgo de que gane la oposición o no importa? Si gana el candidato del gobierno también es un cambio estructural que hay que dar. Yo creo que está bien, como está bien que se haya decidido que la asignación universal se ajuste 2 veces al año por el mismo índice que las jubilaciones. Es decir, perfeccionando un modelo de sociedad, un modelo de economía, es decir, agregándole atributos legales a determinadas cosas, porque vuelvo al principio, Pablo. Esto es una herencia, no es que el Estado tomó la decisión de ir a comprar acciones del Banco Macro. De pronto se encontró con que tiene el 31% de las acciones del Banco Macro. Entonces tomó una decisión. Dice, me las quedo. Primero porque son todas empresas que tienen muy buena rentabilidad, ganan mucha plata, por lo tanto contribuyen, no hay como ninguna dice razón Ricardo, para no seguir ganando plata también, generar mayores recursos al Fondo de Sustentabilidad que respalda el sistema previsional. Y segundo, porque me siento en las reuniones del directorio y probablemente haya 2 reuniones de directorio, una con los del Estado y otra en secreto, pero por lo menos donde se toman las decisiones oficiales, las que se ponen en las actas, hay presencia del Estado Nacional. Y digo lo que quiero decir en las reuniones de directorio también, ¿no? Adelantó Carlos que la presidenta también se refirió a la calidad de la campaña política que proponen algunos sectores del espacio político en esta coyuntura electoral. Vamos a compartir esa palabra de la presidenta de la Nación sobre la campaña sucia. Está claro que uno de los componentes ha sido el factor climático de lo que pasó. Está claro que cuando pasan estas cosas también es imposible, porque lo que sí se ha escurrido con mucha mayor prontitud fue el agua, y que va a ver que seguir haciendo muchas más obras, seguramente muchas más obras. Pero por favor, la obscenidad de ponerse o de disfrazarse de día de lluvia e ir al barrio a juntarse con los pobres, no, por favor, porque eso es obsceno. Eso no es, miren,
Cuando me tocó ir al barrio Mitre acá en Capital Federal, y recorrer las casas que se habían inundado, terriblemente porque faltaban exigir obras, que finalmente se hicieron, jamás se me ocurrió montarme en la tragedia de la gente para obtener rédito electoral. En principio no había elecciones, porque vieron que hay determinada gente que va en época de elecciones a los barrios únicamente, después no la ves nunca más. Yo, cuando hay elecciones, trato de ser lo más prudente posible, porque cualquier gesto, cualquier cosa, siempre puede ser vista como una sobreactuación o como una miserabilidad. La frase disfrazarse de lluvia casi que nos exime de mayor comentario. Sí, efectivamente. A mí dijo, me produjo cuando... una miserabilidad, sí, eso. Exacto. Yo me acuerdo de esa foto, que ni siquiera son cuidadosos, de María Eugenia Vidal, caminando por el agua, donde se ve que las dos veredas están arriba, están secas. Podría haber elegido un camino menos No, sinuoso. pero que es terrible. Es como todo lo de utilería del PRO, es decir, es un montaje. Porque en serio, no es que va a un lugar que hay agua y no tiene más remedio que meter los pies en el agua. Hay un lugar que hay dos veredas que están a la vista, está en la foto, claro. Y la señora camina por el agua. Ahí está, sí. Ahí está la foto que prefiere Carlos. Es aprovecharse del dolor o ser insensible ante el dolor social de tanta gente que está sufriendo y hacer una actuación farsesca, Todo es mintiéndole a la utilería. sociedad para Todo es pensar en utilería. ganar algún voto, ¿no? Tiene razón la presidenta. No se puede hacer política así. Y miren que hay cosas que nosotros las hemos charlado el viernes pasado cuando estábamos en esta situación, Sí. hay cosas para discutir sobre el tema. Cerramos el primer bloque, estamos por CN23 compartiendo con ideas propias. Con ustedes enseguida venimos.